Hola a todos y bienvenidos a otro video. Yo soy Caterina y esta vez tenemos un video un poquito distinto con un invitado especial. No solo es mi papá, nos deben ver el parecido genético, sino que también es pediatra. Y le quiero hacer algunas preguntas que como docente tuve a lo largo de esta cuarentena y no sabía a quién acudir. Seguramente son preguntas que ustedes tienen también en casa, así que quédense y vamos con la entrevista. Bueno, bienvenido a este primer video juntos. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Realmente muy contento de compartir este espacio con vos y con todos los que nos van a mirar. Bueno, entonces vamos con la primera pregunta, ¿te parece? ¿Cómo no? En estos tiempos de cuarentena, de aislamiento, se habla de un incremento en el índice de depresión infantil. Te quería preguntar cuáles son las diferencias o cómo distinguir esta depresión infantil de un simple decaimiento por las circunstancias que todo chico escolarizado puede estar sufriendo. Bueno, es una pregunta muy interesante, dado que este ver a nuestros chicos tristes o alicaídos nos hace pensar que pueden llegar a estar deprimidos. Eso fundamentalmente pasa tanto con los años inferiores como con los años superiores de la escolaridad, tanto en primaria como en secundaria. Hay que diferenciar lo que tiene que ver con una tristeza de una depresión. La depresión engloba algo de tristeza, pero tiene otros elementos. Para tratar de hacerla lo más resumida posible, una depresión es aquella tristeza o cambio de ánimo que impulsa a dejar de lado todas las actividades que antes nos hacían felices o nos alegraban. Esto a modo de resumen. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Qué elementos vamos a tener en la depresión? Vamos a tener una pérdida de autoestima o una autoestima muy baja, cambios en el sueño y en la alimentación, pérdida del interés o poco entusiasmo por hacer las cosas que antes nos agradaban o eran nuestras favoritas. Eso en los niños se ve muy claramente. Y todos esos elementos aunados nos hacen pensar en que la cosa no va bien y esto es más que una tristeza. El sentimiento que a uno más las alarmas le prende es cuando se piensa demasiado en la muerte o en terminar con todo. Eso guía a pensar en que puede llegar a necesitar de inmediato una conducta especializada. Es muy interesante además porque la cuestión de la muerte está muy presente en este contexto y se habla en todos lados todo el tiempo. Así es, así es. Hay toda una sensación de muerte y de paranoia que rodea a esta pandemia que estamos teniendo y que estamos padeciendo en todos los aspectos y en todos los rubros. Además, el diagnóstico de depresión en pediatría no es algo que hoy deberíamos tomarnos a la ligera, ¿sí? Justamente por estos elementos que había nombrado antes. El diagnóstico de depresión debería ser minucioso y debería ser preciso. No catalogar de depresión a todos los chicos y de todas las edades. Distintos especialistas en pedagogía y en salud hablan de que vivimos en una especie de infodemia, además de la pandemia, ¿no? Porque estamos bombardeados constantemente por números de muertos, tragedias en el mundo, síntomas que nos pueden llegar a dar a entender que tenemos el COVID-19. Hay esta persecución y esta sensación constante de peligro. ¿Cómo afecta eso psicológicamente a nuestros chicos a la hora de involucrarse en el sistema educativo virtual? Y te agrego a lo que vos decís, que la infodemia también muchas veces implica desinformación. A la paranoia que se suman las noticias nefastas que uno ve diariamente, se suman las noticias que son nefastas pero falsas. Entonces todo eso contribuye aún más a crear este síntoma de angustia sumado al encierro, a la pérdida de los contactos frecuentes y todo eso. En toda la arquitectura familiar, el que más sufre estas consecuencias es el ser humano en formación, es decir, el niño o el adolescente. Y por ejemplo, ¿qué sugerís? ¿Menos tele? ¿Menos computadora? No, más que sugerir menor cantidad de exposición a las pantallas es distintos contenidos. Apelar a contenidos que sean más educativos. Esta época de pandemia es una época ideal, por ejemplo, para aprender un idioma, ¿sí? O para interesarse en tópicos que antes, por una cuestión de tiempo físico, no podíamos tener, pero ahora, en el aislamiento, sí podemos acceder a ellos.
Buenísimo. Tal vez a la noche, mientras uno cena en familia, sacar el noticiero y poner una película, ¿no? Fantástico, una excelente idea. Incluso es una actividad para compartir entre todos. Claro. Y la última pregunta, que es algo que nos acosa de algún modo a todos los docentes, es esta cuestión de la calificación, ¿no? Durante todo este tiempo hemos venido acostumbrados a un sistema que ahora se ha pausado, aparentemente, y aparece esta calificación que no es con nota, no es numérica, sino que es de algún modo actitudinal. Se habla de que los chicos son hijos del rigor, que la nota hace que se comprometan más con las materias, pero a la vez genera ansiedad y competencia. ¿Cómo afecta psicológicamente esta cuestión de la calificación? Es una pregunta muy interesante en cuanto a que todos sabemos que los países que son de punta en la educación cada vez tienden a modelos de calificación no numéricos, ¿sí? Es decir, calificar las actitudes de una forma más integral y no solamente el conocimiento apartado en uno o varios tópicos. Y en un momento de evaluación puntual, como puede ser un examen escrito. Así es, así es. Se tienen en cuenta muchas variables y no solamente puntualmente el conocimiento específico en una determinada área. Si bien eso para una evaluación como en nuestro paradigma ahora es importante, sí sería muy bueno que desde el punto de vista educativo se revea cuál es el paradigma que uno está empleando en la forma de calificar al alumno y reemplazarlo por formas de valoración o de evaluación, mejor dicho, que no solamente apuntan hacia el conocimiento puntual, sino a de qué forma ese conocimiento se integra a toda la esfera del alumno. Buenísimo, me encantaron las respuestas, fue enriquecedor, fue un momento grato, así que bueno, cuéntenme en los comentarios si les interesa tener más entrevistas así, dejen preguntas, nosotros las vamos a ir contestando en otros videos y bueno, nos vemos en la próxima, muchas gracias. No, así.